acerca de la desaparición de las personas. En el año 2018 hubo 3.000 denuncias de presunta desgracia, lo que nosotros conocemos como una persona desaparecida. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Lo revisamos hoy completamente en nuestro programa y como siempre te invito a que te comuniques con nosotros. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 40 23 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y recibimos por este proceso aplauso con mucho cariño a nuestro querido Sabas Chaguán de defensavíctimas.cl. ¿Cómo está? Muy bien. Lo veo cansado hoy día. Tengo sueño. ¿Durmió mal? Poco. Más o menos. Mucho trabajo. Me dio calor. Sí, es que además uno anda como con el corazón apretado en estos días. Y nuestra querida Viviana Tartakovsky, que es directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. Mi querida Vivi, bienvenida. Y hoy día con este tema que yo creo que es uno de los temores más absolutos que puede tener un ser humano en la vida, que es que se desaparezca un ser querido, un familiar. Pero las estadísticas son bastante buenas. Son buenas, pero igual son preocupantes. Claro. Sí, claro, son preocupantes, pero después los vamos a estar contando, pero la mayoría de las veces logran encontrar, dar con el paradero, porque uno lo primero que diría es nunca más lo voy a encontrar. Al parecer no es tan así. No. El 2018 hubo 3.000 denuncias, eso es mucho. Es harto. El dato exacto lo teníamos anotado acá, fueron 3.000, efectivamente 3.100 y tanto. 3.122 personas. 122. Y solamente, como tú decías, Krishna, solamente continúan desaparecidos a la vuelta del año, digamos, 167 personas. Un 5%. Claro, más lo que no es un buen número, pero hay que ver lo como que queda después claro. Deberíamos decir un par de sugerencias respecto a qué hacer. Cuéntenos. Bueno, lo primero, si desaparece alguien, es verificar en el círculo cercano de amigos, de trabajo, de universidad, si uno universitario. Como madre, como hermano, claro, como familiar, como o como cercano. amigo, claro, ¿Ya? verificar si alguien lo ha visto o la ha visto, cuándo lo vio por última vez, y si no, nadie lo ha visto o la ha visto en un tiempo más o menos prudente, hacer la denuncia por presunta desgracia, digamos. Y llevar a esa denuncia todos los elementos de prueba que sean pertinentes. O sea, la última vez que alguien lo vio, el último video que registraron, la última llamada que hizo, el último WhatsApp que mandaron. Eso para que se vaya haciendo un cuadro la brigada que va a investigar esto. Y lo que dice Sabas, querida, es muy importante porque de alguna forma eso implica que como papá o como mamá tú conozcas a los amigos de tus hijos, claro. Sepas sus redes, porque muchas veces ocurre que hay papás que se desconectan de la parentalidad y no saben quiénes son los amigos de sus hijos, ni qué cosas hacen, ni siquiera tienen los teléfonos. Entonces de alguna forma la primera búsqueda tiene que ser por las redes naturales, pero eso implica el ejercicio de una parentalidad activa, que tú sepas con quién se junta tu hijo, a dónde va, independiente tenga 15, 18, 17, con mayor razón si es más pequeño, pero te fijas que eso implica un ejercicio de una parentalidad muy activa. Ahora, yo me imagino que hoy día, y corrígeme Sabas, debe ser un poquito más fácil que hace 40 años atrás dar con el paradero de una persona por el tema de las redes sociales y por el tema del GPS de los aparatos telefónicos, ¿o no? Si anda con aparatos, sí. Claro. Lo que pasa es que también hay casos, lamentablemente, hay casos de desaparición en que la persona puede tener alguna afección mental. Estamos hablando de casos extremos de depresión y que no le interesa que lo ubiquen. Ahora, también, y Viviana es la experta, pero también siempre puede haber un conflicto interno, a lo mejor la persona no es consciente, y puede ir dejando señales, a pesar de que no quiere que lo ubiquen, para que lo ubiquen. Para que lo ubiquen. ¿Sí? Sí, claro. Sí. O sea, los suicidios, por ejemplo, ya que no lo hemos tocado nunca como tema, pero los suicidios que se dispararon, en el cine y en el mundo, en el fondo la gente que se suicida realmente no avisa. La gente que está como con alguna suicidar, claro, la que de verdad se va a suicidar es muy raro que avise. Sería como un llamado a atención. Como un llamado a atención. Y en este caso también podría ser. Claro, exactamente. Entonces ahí lo que yo siempre le sugiero a los padres cuando hay chicos en cuadros depresivos, que ojalá, si no hay una relación tan cercana con ese hijo o esa hija, que se busque dentro de la red quién puede ser ese, entre comillas, como alter ego. Alguien que sepa que va a estar disponible en el momento, como decía Sabas, de llamarlo, de saber en dónde está, que muchas veces los padres pierden ese rol a lo largo de la historia y pasa a ser más relevante o más significativo para ese joven, un amigo, un tío, ojalá alguien adulto. Pero desde ese lugar es súper bueno que como papás sepamos
quién es esa persona que es significativa. Perfecto. Y que sea alguien que uno conozca, porque también las redes sociales tienen que los chicos hablan con quien sea, sí, y a veces los papás están hablando con alguien de Vietnam, no sé, de China, y ahí está todo el tema de la pornografía y otros temas más. Entonces, en el fondo es un tema muy, muy complejo. Ahora, ¿sabes el protocolo a seguir cuál es desde que yo voy y hago la denuncia por presunta desgracia? Tiene que pasar una cierta cantidad de horas, porque muchas veces se habla de que los jóvenes, por ejemplo, podrían haberse fugado con la pareja. Hay una cierta cantidad de horas. ¿Cuál es el protocolo? No está en la ley. No está en la ley, pero tengo entendido que las policías, si no hay un antecedente serio, no hay un elemento de prueba, por ejemplo, que haya un video filmándolo en una situación de peligro, no comienzan de inmediato en algunos casos. Pero normalmente, si la denuncia es creíble y hay algún elemento probatorio, se empiezan a hacer las pesquisas de inmediato, porque muchas veces se logra rápidamente ubicar a la persona. Y lo otro es no desesperar si es que pasan 2 o 3 días, porque he sabido casos a propósito de estas personas que quieren desaparecer un tiempo, qué sé yo, que han sido ubicados el 2.º o 3.er día porque estaban con depresión, por ejemplo. La otra vez me consultó un amigo respecto a un conocido de él que se había ido y había dejado el celular en la casa, había dejado todo, pero apareció a los 2 días, afortunadamente. Claro, y eso es súper delicado, y por eso hay que buscar ayuda profesional cuando tú... Y hay que hacer la denuncia. Y hay que hacer la denuncia, siempre lo hemos dicho. Pero en el fondo es como hacer la denuncia y a la vez estar atento si alguien está diagnosticado con depresión. Porque lo que ocurre con los psicofármacos, cuando alguien con depresión empieza a medicarse con un especialista, es que sube primero la impulsividad y luego el ánimo. Entonces hay un momento en tu tratamiento que es crítico, que es cuando en el fondo te sientes con más energía para levantarte, pero no feliz en el fondo. Y ahí pasan situaciones como la que dice Sabas, en términos psicológicos. O sea, como estoy bien, en realidad no me siento bien, así que esto vale callar, o sea, vale nada. Me desaparezco, ¿cachai? Entonces la gente como que cuando estás depresivo máximo, estás ahí tirado en la cama y no haces nada. Mantengamos el lenguaje, por favor. Estamos como en casa. Sí, que me puedo perfilar, yo soy una persona seria. Entonces... Ya, mi querido. Oiga, espérate, 2 cosas que quería decir. Uno, si yo, por ejemplo, en la investigación, al minuto 1 de que yo hago la denuncia, ¿se pueden intervenir teléfonos para ver el...? Pues tal vez él no tiene activado el GPS Entiendo, pero es complicado la intercepción telefónica porque primero se requiere una pena de crimen. Estoy hablando de la intercepción telefónica común. Pena de crimen es de 5 años y 1 día de presidio hacia arriba, presidio mayor. Entonces, muchas veces la intercepción telefónica un juez no la va a dar, ¿ya? Pero, porque no hay un crimen, sino se desapareció la persona. Pero sí hay ciertas técnicas de investigación que se pueden hacer, como triangular los celulares. Se puede pedir, se triangulan las señales, las antenas repetidoras donde se ocupó por última vez el celular, y se puede ir acotando la zona de búsqueda. Y la otra cosa, ¿qué tan importante es la difusión de, porque yo cuando lo veo en Twitter o en Instagram, lo reposteo al tiro? Desaparecido tal persona, viste tal una foto. Sí, puede ser muy útil. Recordemos que hace algunos años en las cuentas de la luz antigua se ponían fotos de los niños desaparecidos, copiando una práctica que se hizo en Estados Unidos, inclusive con las cajas de leche. Las cajas de leche es bastante más útil que la cuenta de luz, porque la cuenta de luz uno la mira y dice, ¡ay, que me salió caro! Y la deja ahí. En cambio, la leche uno se la sirve y la tiene ahí, entonces mientras... ¡oh! Claro, pero lo importante es que se visibilice. Claro, que se visibilice, y hay hoy día hay medios tecnológicos que permiten un seguimiento más intenso de la persona, digamos. ¿Qué tiene que pasar para que una persona desaparezca? O sea, que se quiera ir, arrancar, viajar incluso. Claro, si es por decisión propia es muy distinto que si es por decisión de otra índole en el fondo. Pero si es por decisión propia en general, tiene que ver con un sentimiento de sufrimiento. ¿Tiene una depresión o...? No. También hay circunstancias a veces vitales que atraviesan, yo te diría, sobre todo los adolescentes y también los adultos que tienen mayor fragilidad psíquica, que no pueden enfrentar. Por ejemplo, alguien que está hiperendeudado, ¿cuántas veces hemos visto que se arranca fuera del país porque no sabe cómo arreglar la situación? En el fondo. A veces ni siquiera le dice a los familiares porque se siente con vergüenza. ¿Te fijas? Entonces yo diría que el núcleo central de alguien que quiere en el fondo arrancarse por sus propios medios, no porque lo obliguen a arrancarse, en el fondo tiene que ver con no tener la capacidad de resolver un conflicto y que siente que no tiene los mecanismos, los recursos psíquicos, sociales, relacionales para poder resolverlo en ese minuto, en el fondo.
pero sin lugar a dudas es como una medida extrema. Claro. Porque yo creo que hay varias razones, no sé si en algún lugar lo leí. Acá tengo algunos, mira, por ejemplo, entre hombres y mujeres básicamente es casi lo mismo. Durante el 2018, el año pasado, 4.300 y tantas personas desaparecidas fueron femeninas y 4.300 y tantas, o sea, la diferencia son como 30, hombres. Sí. Es que ahí y en enero y abril es lo mismo, claro. 1.700 versus 1.500. Es que ahí está un poco lo que hablábamos antes, porque si bien en el fondo igual es la desaparición, las causales de esa desaparición son muy diversas. Y yo creo que desde ahí se entiende la distinción de género. Por ejemplo, le contaba a la Kichi en un ratito que en el fondo está este tema de Anita. Por ejemplo, con estas citas Tinder que hay, en algunos baños de algunos pubs dicen dígale al mozo Anita y te agarra, si estás en problemas en esa cita, y te agarra un taxi y te lleva, te salva en el fondo. Pero eso no está en el baño de los hombres. ¿Te fijas? Entonces yo hice esa investigación el otro día, fui a ver el baño de hombre y dije, aquí no está. No había nada. Te juro, no había nada. Me reta a mí por el vocabulario, mire esta otra. Pero es que estaba haciendo una investigación etnográfica, entonces sigo pensando que, o sea, vivimos en una sociedad súper machista, ¿te fijas? Hay mecanismos de protección, en ese caso, no estamos hablando de hoy en día que estamos en una crisis sistémica, sino que en esos casos, para la mujer. Claro. Pero ¿qué pasa si la mujer me intimida? Claro. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, la cifra que dio Krishna es las desapariciones de personas. Porque alguien puede decir, pero están equivocados, porque antes hablaron de 3.000 denuncias, pero eran denuncias por presunta desgracia. Entonces yo quiero enfatizar eso porque... Muy buena la aclaración. Porque no hay plazo para hacer la denuncia. Yo puedo hacer la denuncia a las pocas horas que desapareció la persona. Por ejemplo, si hubo una pelea familiar y yo no vengo nunca más, y se hizo de noche, una persona que nunca sale o nunca no se reporta, por así decirlo, se puede hacer la denuncia lo más pronto posible y puede ser bueno. Y puede ser también después, mucho tiempo después. Sí, se puede hacer al día siguiente, por supuesto. ¿Qué pasa si yo tengo sospechas como mamá, por ejemplo, de que mi hija se fue con una pareja? Que ha sucedido muchos casos. Bueno, debería señalarlo en la denuncia. ¿Y pueden ir a investigar a la pareja, a la familia? Sí, se pueden realizar diligencia de investigación. Ahora, también es bueno señalar que, como en otros delitos, si se prolonga, porque la denuncia es más rápida que la presentación de una querella, porque eso se requiere 1 o 2 días para que el tribunal la examine la querella. Pero una vez que se hizo la denuncia, también es bueno que un abogado pueda asesorar para presentar diligencias, pedirle diligencia de investigación al fiscal. Para acelerar también el... Para acelerar y si aparece un presunto responsable de la desaparición, porque veamos los casos en que la desaparición es ubicada, por ejemplo, una niña que ha sido privada de libertad ilegalmente, ha sido secuestrada, es un secuestro y puede haber un presunto responsable. Entonces también es importante eso. Hay otra variable. Claro, no todas las desapariciones son voluntarias. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, que se ha escuchado ahora último, que hay varios que se han desestimado, pero de personas que han desaparecido subiéndose, porque lo subieron a una furgoneta carabinero o en manos de carabineros? Bueno, hasta donde yo sé no había una desaparición de... pero parece que se aclararon después. Claro, no, pero hubo casos, lapso en que no se sabía que la persona estaba detenida. Y ojo con eso, porque si la persona está detenida de acuerdo a la ley, es detenida o por una... Perdón, que hay una mosquita aquí. Hay detenciones que son hechas en virtud de una orden judicial previa o en delito flagrante, el delito que está cometiendo básicamente, o se acaba de cometer. Entonces, si sea de uno u otra manera en que se produjo la detención, esa detención tiene que haber un registro y la persona no puede estar privada de libertad sin que se sepa durante un plazo. O sea, recordemos que el plazo máximo para que tienen las policías para avisarle al Ministerio Público, el plazo máximo, no es el plazo, sino que el plazo máximo es de 12 horas cuando la detención es en flagrancia, sea delito flagrante. Y si el fiscal no es ubicado, que pasa muy raro, o no dice nada, la policía o dice expresamente que lo pongan a disposición, tienen 24 horas para entregarlo al juzgado de garantía correspondiente. Plazo que hemos dicho en otras ocasiones que se cumple las 24 horas y lo ponen a disposición de gendarmería que está custodiando el tribunal. Igual son hartas 12 horas, claro, 24 horas, pero ellos pueden ya hacer un llamado. Eso es que tienen derecho a ser asistidos por un abogado defensor. Y si yo voy a una comisaría, me dice un cliente, por ejemplo, dice, oye, a mi hermano lo detuvieron, yo voy a la comisaría y digo, ¿estará el señor Juan Pérez detenido aquí? No me pueden decir que no. Perfecto. Espérese, ¿y cuánto rato te ofrecen la llamada? Porque te la pueden ofrecer a las 23 horas y tampoco sirve mucho. No, es que eso es ilegal, porque resulta que ellos tienen que informarle, carabineros, investigaciones, excepcionalmente gendarmería, si la detención es
en un recinto penitenciario. Y hay que recordar también que cualquier persona puede, no debe. La policía y la gendarmería deben. Los civiles cualquiera, los ciudadanos cualquiera, podemos detener a alguien para entregarlo a la policía. Entonces, en el caso que se detenga por una autoridad, tienen que señalar, leerle sus derechos, explicarle sus derechos, decirle que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor y que tiene derecho a comunicarle a un familiar cercano dónde está detenido. ¿Dentro de los próximos minutos? Claro, ahora, claro, lo más pronto posible. Ahora hay casos en que la policía tampoco es ilusa, porque hay casos en que se han detenido delincuentes ya más avesados, o el caso de bandas de narcotraficantes en que se están desarrollando diligencias y han pedido el llamado y han llamado, oye, estoy en la comisaría, y eso basta para que los otros se eliminen la droga o se arranquen, ¿me entiendes? Entonces la policía le da el derecho a hacer la llamada, pero no necesariamente quienes deberían haberla hecho. Claro, pero no necesariamente a los 10 minutos. Claro, depende de cada caso. Porque hemos visto varias imágenes de carabineros tomando detenidos, llevando hacia el auto policial, y dicen, yo soy tal persona. Claro, gritan su ruta. Claro, porque en un comienzo había muchas personas que habían desaparecido y que después se llegó a ello. ¿Cuántos días se demora más o menos? Yo sé que depende del caso, pero en encontrar a una persona en presunta desgracia. Depende del caso. Ya, pero ¿en un día podría? O sí, no, es que lo que pasa, y fuera de broma, en realidad depende del caso, pero sí hay ciertas líneas comunes. Lo primero es hacer la denuncia lo más pronto posible. Lo segundo, llevar medios de prueba. Filmaciones, WhatsApp, fotos. Cómo está vestido. Claro, eso es muy importante. Eso es muy importante. Cómo está vestido. Por último, al menos la última vez que lo vieron. Exactamente. Y también, si se puede, hacer una especie de catastro de la ropa que más ocupaba, la que más le gusta. ¿Ya? ¿Qué colores ocupa habitualmente? ¿Qué colores ocupa habitualmente? ¿O qué lugares frecuenta? Eso. Y también, pues, si anda con celular o no. Todo ese tipo de datos son muy importantes para desarrollar diligencia investigativa. Ahora, sí, va a depender del caso, pero la gran mayoría de las presuntas desgracias que se esclarecen, que se resuelven los primeros días. Perfecto. ¿Ya? Claro, lo triste es que a veces, se resuelve y la persona está muerta también, o ocurre en otro tipo de situaciones. Entonces, es súper delicado también lo que ahí ocurre. Sí. A mí siempre me impresiona la cantidad de personas que desaparecen en el año en Chile. Yo me acuerdo que hace años, cuando estaba buscando al joven Matute Jones, aparecieron 9 cadáveres que no habían sido reclamados. Claro. Entonces hay gente, o sea, habían 9 personas de gracia desaparecidas, pero que aparecieron muertas. Sí, pero no se ligaba porque eran cadáveres que no se habían reclamado. Y no se denunciaron, entonces ahí volvemos a la importancia de denunciar la situación. Sí. Claro. Nombre, apellido, Ruth. O sea, no da por supuesto, no, se debe haber ido, no sé qué. Exactamente. Hacer la denuncia igual. Hacer la denuncia igual. Perfecto. Sí. Vamos a un pequeñísimo corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Ya estamos de regreso y quería preguntarte, porque me quedó una cosita dando vuelta, querido Sabas. ¿No que se supone que había que esperar 24 horas para que se empezara a investigar? No, eso ya no es lo así. Que siempre se dice es que habría que esperar 24 horas para hacer la denuncia. Eso es falso. Yo hago la denuncia lo más pronto posible. Exactamente. Lo que ocurre es que muchas veces la policía le dice, oye, a lo mejor va a volver, y no se desarrollan diligencias de inmediato. Pero si yo llevo elementos de prueba, por ejemplo, que desapareció y la última foto que tengo es al borde de un puente después del viaducto del Mayeco, evidentemente lo van a comenzar a buscar porque puede haber atentado contra su vida. Perfecto. No se sabe, le preguntaba a Sabas en la pausa, las razones por las que la gente desaparece. Porque el secuestro en sí existe en nuestro país, pero no es tan masivo como en otros países. No, por supuesto. Lo que pasa es que cualquier privación de libertad ilegítima que se prolonga en un tiempo, más allá de una detención transitoria, inclusive una detención ilegal, podría ser un delito de secuestro, porque se presume que hay dolo. Ahora, si hay una detención ilegal, por ejemplo, que realizó la policía y el juez estima que no hubo delito flagrante, que hubo un delito pero no era flagrante o no ameritaba la detención, no se podía detener.
eso no es secuestro, porque la policía está ejerciendo su labor y se equivocó. Secuestro es privar de libertad a una persona. Ilegítimamente, ilegalmente, claro. Y pedir recompensa, o sea, eso es un secuestro, pero... Es un secuestro con agravante. Claro. Tiene un agravante, perdón, desde que, ¿se acuerdan ustedes? Cuando tú eras muy joven, y yo era un niño, pero cuando desapareció el niño Anfrus en la década de los 80, que fue muy turbio, se atribuyó que había la CNI estaba involucrada, etcétera, se modificó el Código Penal y se aumentó mucho la pena del secuestro. Y una de las circunstancias agravantes que se agregó expresamente es pedir recompensa o rescate. Claro, porque en Chile no es muy común eso de pedir rescate. O sea, eso se llama secuestro extorsivo. Claro, pero en otros países es muy común. Sí, y es más común y utilizado por bandas delictuales para obtener recursos o para eliminar adversarios o para intimidar a la sociedad. Por ejemplo, en México hay muchos narcotraficantes que secuestran personas que han hecho denuncias en su contra. O secuestran jueces, o secuestran fiscales, o los matan derechamente. Entonces eso porque se ocupa ya como herramienta de atemorizar a la sociedad. Vivi, qué difícil poder enfrentar una situación así, pero ¿cómo podríamos tal vez llevarlo de la mejor manera posible para no caer en una angustia espantosa? O sea, lo más importante es lo que hemos hablado de hacer la denuncia. Como hemos conversado en otros programas. Pero después de hacer la denuncia no se puede cruzar de brazos. No, ahí pedir ayuda psicológica porque son situaciones como absolutamente insostenibles. Es como un poco lo que estamos conversando ahora, que hoy día estamos en una crisis sistémica y que hasta que esto no se resuelva de algún modo, en el fondo, de un modo real, vamos a seguir todos haciendo sintomatología. Entonces es lo mismo, te fijas, si hay alguien desaparecido y tú no sabes qué le ocurrió, necesitas información para poder hacer un duelo. Además, y cerrar. La mente es perversa. Exactamente. Y puede que aparezca en 2 días, pero en esos 2 días tu mente seguramente va a pensar lo peor. Exactamente. ¿Y por qué? Porque en el fondo, si tú no tienes información, aunque sea lo más terrible, aunque sea una muerte, incluso eso psicológicamente te permite cerrar y decir, esto pasó, investigo, no sé, pero la información da tranquilidad psíquica. Pero si tú no sabes, por eso hay tanta gente que reclama en la época de los desaparecidos, porque no pueden cerrar psicológicamente, no se puede hacer un duelo, no se puede ir a dejar una flor y decir te quiero mamá, no sé, etcétera. Aunque uno lo intente, pero yo creo que muchos de esos familiares han dicho ya, etcétera. Claro, pero en el fondo no se puede, claro, porque en el fondo... Que no saben dónde está, qué pasó con él, qué pasó con sus últimas horas. Piensa, Kichi, que incluso todos los últimos estudios, hasta cuando hay abortos espontáneos, los médicos te dicen, haga un rito, cierre. Porque no es como aquí no ha pasado nada, me lavo las manos, no ocurrió nada. Eso es imposible psicológicamente. Por eso esta crisis es tan compleja, porque de alguna forma la negación te lleva a más patología mental. Eso es importante que... 2 cosas. Uno, en el momento me imagino de que hay un ser querido desaparecido, hacer la denuncia, pero luego buscar apoyo psicológico, familiar, tratar de controlar tu mente, los pensamientos negativos, y si no te sientes como yo no podría quedarme sentada, no sé, ir a buscar a los amigos, tratar de aportar de alguna u otra manera. Claro, pero te fijas que eso pasa, yo creo que lo ideal sería, insisto, como si lo hablamos en un territorio más familiar, poder desarrollar una parentalidad activa que te permita saber en qué está tu hijo, y también una parejalidad, si habla yo que nadie se casa hoy en día, activa, o sea, que sepa, sobre todo en este momento que estamos en crisis, dónde está tu pareja, en qué está, cuidarnos unos a otros. Si no nos cuidamos, esta crisis que estamos viviendo la vamos a vivir peor y más vamos a salir dañados psicológicamente de esta situación. Y recordar lo que tú nos has dicho en otras ocasiones que tiene que ver con la contingencia, con lo que estamos viviendo. Es imposible que todo lo que está pasando en nuestro país nos haga, no sea indiferente. Exactamente. O sea, te apuesto que tú dormiste mal anoche. Yo te caché que dormiste mal. Yo también dormí mal, de verdad. Y uno podría decir, ¿por qué? No sé. Sí, de alguna u otra manera todo lo que está pasando nos está afectando y eso está bien, es natural, somos humanos. O sea, si no nos afectara y estuviéramos incólumes frente a la situación, hablaríamos de una escisión de la realidad. Y eso tiene que ver con un trastorno mental grave, con una cosa psicopática, psicopatológica. Claro. Y tratar de controlarlo uno mismo también, ¿no es cierto? De todas maneras. Muchas gracias, mi querida Vivi, que te vaya muy bien. Qué lindo verte nuevamente en nuestro programa, nuestra amiga de la casa, la Vivi. ¿Te gusta? Sí, mucho. Que venga. No, también. Mira la cara, qué lindo. Ya, gracias, mi Vivita, cuídese. Que esté bien, vamos a más. Mira, nos escribió Graciela, nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 89 05 y nos pregunta lo siguiente: ¿los secuestros
¿entran dentro de las denuncias por presunta desgracia o es otro proceso? A ver, las denuncias por presunta desgracia, si de la investigación se deriva que hay un secuestro, pueden dar origen a una investigación en la cual se formaliza y se investigue por un secuestro. ¿Ya? Otra cosa es que también si se denuncia por secuestro, yo vi que a mi pariente, por ejemplo, lo subieron a un automóvil y se lo llevaron, con posterioridad puede aparecer él, pero no dejar de investigarse no dejar de investigarse el secuestro. ¿Ya? Porque recordemos que secuestro es toda privación de libertad ilegítima más o menos prolongada. Entonces, ¿por un tercero? Por un tercero, claro. Claro, porque las presuntas desgracias puede ser que la persona se fue, está escondida de sus familiares. Pero los familiares no saben. Pero hay una voluntad. Claro. Y la otra presunta desgracia es que te secuestren. Pero claro, pero yo no sé dónde está mi ser querido y hago una denuncia por presunta desgracia. Claro. Y la desgracia, por así decirlo, puede ser voluntaria, autoprovocada o no voluntaria. O que un tercero, claro, la hizo y podría ser un secuestro. Perfecto. ¿Y hay una diferencia entre secuestro a mayor de edad, a mayores de edad o menores de edad? La pena, la sanción, la pena que está en el Código Penal es mucho mayor, más alta, si es a menor de edad. Sí. ¿Y hay distintas categorías de secuestro? Sí, pueden haber circunstancias agravantes y además el secuestro tiene... Porque yo te secuestro, por ejemplo, y te tengo un día privada de libertad porque no quiero que cobre una deuda. Estoy haciendo... ¿Ya? O 2 días privada de libertad, pero no te hago nada, te alimento, te cuido. Es un delito grave, pero si yo te secuestro, te torturo, te provoco lesiones... Te amarro, son más delitos, o secuestro con resultado de muerte, o secuestro con lesiones. Perfecto. Y se va agravando la pena. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si a mí como madre o como familiar me parece que la investigación fue insuficiente? ¿Se puede demandar a la fiscalía? A ver, ahí hay que, recomendar que se contrate un abogado o se consiga un abogado que presente una querella para agilizar y para pedir diligencia. 1. 2. Si la fiscalía ha sido negligente, podría eventualmente provocar una responsabilidad administrativa en virtud de la ley orgánica del Ministerio Público. Pero ojo, porque muchas veces la fiscalía realiza diligencias de investigación, pero depende de los expertos en investigación, que son ambas policías. Y ahí puede haber una responsabilidad compartida o ser derechamente... o sea, no solamente ser responsabilidad del fiscal, sino claro, que porque el fiscal estiman conveniente tal o cual... Por ejemplo, el fiscal no hace una pericia balística. ¿Ya? Para saber si un arma disparó o no una bala. ¿Ya? Hay un laboratorio de criminalística o un laboratorio, la BOCAR de Carabineros o la CRIM de Policía de Investigación. Entonces hay que ver quién fue el negligente, quién se equivocó o quién se demoró. Y también podría ampliarse la responsabilidad. Sí, podría ser una responsabilidad compartida. Sí. Ahora, la diferencia de tener un abogado propio tuyo va no solamente a hacerlo más efectivo, sino que va a poder pedir diligencia que tal vez la fiscal no va a pedir y que son sumamente importantes. Claro, pero que se puede insistir después, si se cierra la investigación y se pidieron oportunamente, puedo insistir a que se reabra la investigación para que se ordene que el fiscal o la fiscal haga esa diligencia por parte del juez de garantía. Es excepcional, pero se puede hacer. Oye, qué importante todo lo que estamos conversando. Uno debería saber esto, o sea, salir del colegio, no sé, en la universidad. Tendría que haber más educación cívica, sí. Educación cívica de todas maneras. Sí. Vamos a un pequeñísimo corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos. Uno de 10 y otro de 18. Y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Ya lo saben, entonces, defensavíctimas.cl, también ahí está la página web, está 605-719300, la primera consulta es totalmente gratis. También está nuestro WhatsApp, el más 569-4023-8905, por si nos quiere hacer algunas consultas. Y ojalá que este programa uno lo pueda conversar con los hijos. Hijo, pasa esto, necesito saber tus datos, tus cercanos, precisamente para poder estar preparados si el día de mañana pasa algo. Bonito, ¿no? ¿Yo? Sí, muchas también. Gracias, muchas gracias. Chao, mi precioso. Chao, que esté muy bien. Cuídense, que le vaya bien, que tenga un lindo día. Ustedes también en su casa, cuídense y espero que el programa el día de hoy les haya servido. Chao, chao.